Hola amigos, soy Manuel Abraham Pacimiño y una vez más le doy la bienvenida a nuestro programa ¿Quién golpeó a quién? Esta vez tenemos como invitado a Reinaldo Zucari León, que es ingeniero en estadística y de sistemas e informática, además de educador y doctor en educación. Y por supuesto, docente principal por la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. Bienvenido, doctor Zucari. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, colega Manuel, y también un saludo muy especial a tu público que te sigue noche en la noche, programa tras programa, este programa que es de fondo filosófico, de crítica, ¿no? Yo agradecido por esa invitación y estamos pues aquí para poder conversar algunos asuntos que usted tenga presente. Usted como docente de muchos años de experiencia, que también es docente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿cuál es su visión, su diagnóstico de la universidad peruana, tanto nacional como también privada? Bueno, hablar de lo que es la educación pues es un tema muy amplio y también quizás delicado, ¿no? Porque podemos remontarnos hacia tiempos anteriores, ¿no? ¿Cuál ha sido el fundamento, el principio para la formación de la universidad, ¿no? ¿Por qué se ha formado y desde cuándo se ha formado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un texto cuando leí en el año de 1088, en Bolonia se ha formado la primera universidad, ¿no? Pero era como un aspecto de lo que es la religión católica, y tenían el fundamento la filosofía y la teología. No había otras ciencias, no había otras ramas como ahora existe, ¿no? Una variedad en las disciplinas, ¿no? Entonces esto ha ido avanzando poco a poco desde Europa para llegar a América y llegar a América del Sur. Entonces el fundamento de esta parte poco a poco se va desglosándose y ahora, hoy por hoy, por ejemplo, el fundamento principal de la existencia de la universidad es pues el trabajo de investigación. Entonces está más centrado al trabajo de investigación. Hay muchas disciplinas ya específicas, ¿no? En las que se han creado, por ejemplo, muchas carreras, incluso van innovándose de nombre de acuerdo a la actualidad. Entonces esta creación de las universidades también nace pues la necesidad y el reclamo de la sociedad. Entonces la universidad no es ajena a estos problemas de la sociedad. Entonces lo que tiene que hacer es formar profesionales que atiendan, que resuelvan o planteen alternativas de solución para estos problemas, ¿sí? Entonces, frente a ello, por ejemplo, podemos recordar que la primera universidad que se creó pues en 1551, dado el paso, es 12 de mayo, el otro día era pues aniversario de la Universidad Peruana, entre comillas, es el aniversario de la Universidad Mayor de San Marcos, a nivel de todo lo que es América del Sur. Entonces, fíjense, cuando en América del Sur ya había la Universidad de San Marcos, Estados Unidos no tenía ninguna universidad, ¿no? Pero hoy por hoy, ¿qué pasó? ¿No? Las mejores universidades están en Estados Unidos y no está de repente en América del Sur, ¿no? Con excepción quizás la que sobresale es pues las universidades de Brasil, ¿no? La Sao Paulo, por ejemplo, la Campinas, ¿no? Entonces, ahora, este aspecto de creación de las universidades mayormente era elitista, ¿no? Era de selección, ¿no? Antes no era la universidad para todos, no era la universidad para el pueblo. La universidad era un aspecto de élite. Solo los grandes, los que pueden, el que tiene poder económico, podía ir a la universidad y así poderse formar como profesional. Entonces, mira, fíjense, hoy por hoy eso ha bajado bastante, ¿no? Bajó bastante. Pero ¿qué es aquello que hace que baje y pierda ese rumbo que tiene la universidad, ¿no? Lo que hace es lo siguiente. Hay un aspecto que, en vista de que habían pocas universidades, seleccionaban bastante. Entonces, los que no ingresaban a la universidad, no quedaba otra alternativa de repente ir a un instituto tecnológico, pedagógico o quedarse sin estudios, ¿no? Y era mucha esa población. Frente a ello también nace pues la administración de modo de empresa, ¿no?
Entonces, ¿qué dice? No, la universidad hay que administrarlo como una empresa. Entonces aparece lo que es la creación de las universidades privadas, ¿no? O asociativas, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, ellos ya no tienen ya ese fin que es la investigación, la formación del profesional, ¿no? Entonces, ellos dicen, vamos a atender esta demanda de los estudiantes y abren su puerta de tal manera que los atienden. Entonces, hemos visto, por ejemplo, hace unos 10 años ya, de repente más allá, con la anterior ley, ¿qué es lo que pasaba, no? Las universidades privadas se han regado en todo el Perú. Si nosotros vemos, hablamos de las particulares. Ojo, también no decimos de todas las particulares, porque dentro de las particulares hay buenas que actualmente están en un buen ranking, saben cuál es su rumbo, ¿listo? Pero otras sí, lamentablemente, se han desviado de ese camino. Entonces, ¿eso también se puede decir de las universidades nacionales? También las nacionales, ¿no? Porque justamente eso es lo que pasó, ¿no? Cuando hay necesidad, hay bastante demanda de estudiantes, entonces la universidad ve como un aspecto de lucro, ¿no? Lo ve como un aspecto de ingreso económico, ¿no? Entonces ya no lo ve ya como un aspecto de formación, ¿listo? Entonces se pierde su fundamento, su fin para el que ha sido formado la universidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Aparecen también pues ya las maestrías y los doctorados, ¿no? Hasta han llegado a las universidades, entre comillas, fantasmas, maestrías y doctorados, entre comillas, bamba, ¿no? Que solamente por asistir fines de semana o simplemente al profesor más antiguo se le daba su grado de doctor, sin haber hecho un estudio, un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, esto va cambiando, ¿no? Entonces, podemos afirmar pues que la universidad peruana está en crisis actualmente, ¿no? Había un punto en el cual, por ejemplo, cuando se aprobó la ley y estábamos en el camino del licenciamiento, ¿no? En ese momento como un límite en el cual se cerraron muchas universidades, muchas universidades, se cerraron muchos programas académicos, ¿no? Entonces, por una parte era muy bien, ¿por qué? Había una exigencia, ¿no? Era necesario cumplir las condiciones básicas de calidad, que en la mayoría de esas universidades privadas que se han regado con sus sedes y filiales en todo el Perú, no los cumplían, ¿no? Entonces, en las condiciones básicas de calidad, bien claro dice, ¿no? La universidad, la institución debe tener una infraestructura así, netamente específico para brindar los servicios educativos. Y nosotros veíamos, por ejemplo, cerca, seguramente por acá también, yo lo vi normalmente en la parte del sur del Perú, había universidades que alquilaban aulas de colegios, ¿no? Y un aula de colegio jamás va a ser igual pues a un ambiente universitario, ¿no? No tiene esas condiciones. Entonces ya está fallando ahí uno. Otro aspecto, la demanda o la contratación, el nombramiento de los docentes universitarios también es otro punto, ¿no? Porque bien claro un mensaje dice, ¿no? Nadie puede dar más de lo que sabe, nadie puede dar más de lo que puede, ¿no? Entonces, si el profesor no está calificado para más allá, nunca va a dar más, ¿no? Entonces son profesores contratados no solamente para sábados, domingos. Ya a veces uno ya está desgastado, ha trabajado toda la semana y viene el sábado un rato, a veces no viene y no pasa nada, ¿no? Y peor aún, ¿no? Manejaban políticas de que a los estudiantes no lo podían desaprobar, ¿no? Entonces, mira, fíjese, ahí ya pierde lo que es ¿no? la calidad. El aspecto del currículo, las mallas curriculares, ¿no? Era un desorden, no estaban actualizados. Eso es lo que se encontró en todas esas filiales de esas universidades. Entonces, producto de esa exigencia, se cerraron muchas. Incluso se llegó a cerrar universidades estatales, ¿no? Por ejemplo, la Nacional de Ica, por ejemplo. Ya perdió. Sí, perdió, ¿no? Entonces, fíjese que universidades de repente con mucho año, que ya contaban inclusive con escuela de posgrado, maestría, doctorado, que estén en ese nivel. Hasta la Villarreal estuvo a punto de ser cerrado. Sí.
son los últimos que se han licenciado, pues, Sí. quizás también por presión política ya, ¿no? Entonces, justamente, mira, saltando ese puntito nada más, ¿no? ¿Qué es aquello que ha hecho que la universidad pierda su rumbo, ¿no? Yo considero que aquí ha sido pues la política, ¿no? Porque si tú mezclas la academia con la política, obviamente no conjuga. ¿Se refiere que los gobiernos han descuidado la educación? Claro, claro, han descuidado, ¿no? Primero, cuando no se asigna un presupuesto, ¿no? Entonces hay un descuido ahí. Otro, ahora incluso último, mira, cuando nosotros queremos una buena selección de los docentes y todo, por arte de magia en el Congreso salen nombramientos automáticos que no permiten, por ejemplo, lo que es la selección adecuada de los docentes. Concurso de méritos. No hay, ¿no? La meritocracia se ha perdido, porque es muy distinto de repente que un docente entre con concurso, ¿no? Claro. Entonces mantiene hasta el ego alto. Entonces, Pero también eso, a veces se puede manejar los sí, resultados sí, así, ¿no? sí se puede. Pero muy a pesar de eso, yo creo que la docencia mismo, por su parte, también cada uno de manera individual tiene que ser consciente cuál es la tarea que está desarrollando dentro de la universidad, ¿no? No solamente es formación de profesionales, bueno, sino es formar a un profesional de tal manera que sea crítico. Por ejemplo, ya no tenemos estudiantes pensantes, mira, fíjense. Eso es grave. ¿A qué cree que ¿no? se debe? ¿Qué circunstancias históricas, políticas, sociales han ocasionado esto? Justamente ese aspecto político primero es el que falla, ¿no? Y el otro aspecto es esa proliferación de las universidades, ¿no? ¿Qué resulta? Que no hay una buena selección de los estudiantes cuando vienen a la universidad. Claro, ¿no? se estudia porque pagan. Exactamente. Entonces, como habían pocas universidades, el estudiante, incluso ¿no? nosotros como personas, yo digo, tenemos mucho la culpa también de esto, los padres de familia. No exigimos a nuestros hijos desde la casa, no son disciplinados. Entonces, cuando un estudiante no está bien preparado en el colegio, va, postula a una universidad que sí tiene buenos estándares, todo, no ingresa. Entonces, ¿qué hace el chico, no? ¿Qué hace el padre de familia? Entonces dice, ya ni modo, para que no descanse hay que matricularlo en la universidad privada. ¿No? Hay que pagar, ¿no? Pero fíjese que ahí está cambiando, ¿no? Ese aspecto de su formación solamente por un título, ¿no? Pensando que con el título sí lo va a poder conseguir de repente un puesto de trabajo, ¿no? Y quizás producto de eso estemos así como estamos ahora en el Perú, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en el sur, por ejemplo, cuando decía, ¿no? Había muchos profesionales que tenían estudios de maestría, estudios de doctorado, pero no podían sacar su grado. ¿Por qué? Obviamente para sacar el grado necesitas pues haber sustentado un trabajo de investigación, que es la tesis, ¿no? Con alto nivel de rigurosidad, con exigencia, complejidad, que sea una alternativa de solución para un problema del contexto en que uno se va desarrollando, ¿no? En ese pueblo, en esa localidad. Entonces, ¿qué pasó? Viene la universidad privada y dice, su comunicado en la radio y la televisión dice, todos aquellos estudiantes que no lograron obtener sus grados de maestría y doctorado, vengan, matricúlense y nosotros le aseguramos que en 3 meses le vamos a darle el grado. Entonces yo digo, hagan un curso, ¿no? Sí, actualmente nosotros podemos verlo. ¿Se podrá hacer una tesis en 3 meses? ¿No? Puedo hacerlo de repente un review, puedo hacer, no sé, una tesina, ¿no? Un aspecto, una monografía, puedo hacerlo, sí, pero toda una tesis para ese nivel de maestría, para el nivel de doctorado, considero que no. Entonces, ahí aparecen pues el famoso dicho, ¿no? De los doctorados Bamba, ¿no? Las maestrías chicha, ¿listo? Y se repartían los cartones de verdad, como casino. Entonces, eso pero creo, a un precio, ¿no? Sí, a un precio. Ellos pagaban simplemente sus 3.000, 5.000, 8.000 soles y ya listo, ¿no? Aprobados. Entonces, ahí aparecen pues muchos doctores en la universidad, ¿no? Que no cumplen de repente esta exigencia que era para la universidad, ¿no? Entonces, ahora, eso también, ¿qué es lo que ha generado, ¿no? La promulgación pues de la ley universitaria, la 3220. Antes no había lo que es el vicerrectorado de investigación. Entonces, hoy por hoy sí lo tenemos, el rectorado de investigación,
en el cual bien claro en la ley misma nos dice, ¿no?, que los docentes están obligados a investigar, ¿no? La universidad debe ser generadora de conocimiento. No solo docentes que investiguen, incluso los estudiantes, el personal administrativo debe de realizar trabajo de investigación. Entonces yo creo que el fundamento sí está bien, pero alguna vez nosotros nos encontramos cuando todavía trabajaba como profesor contratado en la universidad y decíamos, ahora que la ley dice que para ser profesor principal sí o sí todos tienen que tener grado de doctor. Entonces imagínense de acá unos 5 años, 10 años, seguramente en la universidad van a haber puros doctores, ¿no? Y es cierto, ahora lo vemos así, ¿no? Ahora casi digo, todos tienen grado de doctor. Entonces, ¿qué es aquello que nos diferencia, ¿no? Si ya todos somos doctores, justamente alguien en esos días, ¿no?, decía, lo que nos va a diferenciar cuando ya todos seamos doctores es nuestra producción científica, ¿no? Ahora también este aspecto de la producción científica igual se ha mercantilizado. Entonces, ¿estamos en una crisis? Sí, enorme, ¿no? Entonces, este aspecto, por ejemplo, del facilismo, este aspecto de pagar y de repente conseguir un puesto, casi es normal, se ha normalizado, ¿no? Comprar artículos. Sí, sí. Es una especie de pandero en grupo. Prácticamente es eso, ¿no? Entonces yo digo, si uno solamente pagando puede tener su artículo, no creo que pueda ¿no?, diferenciarse de otro colega. Quizás en papeles, quizás en su currículo, pero en la práctica, claro, en el día a día, cómo se va desenvolviéndose en su salón, con sus colegas, o si es un ejemplo a seguir, yo creo que es difícil. Eso sí es difícil, porque eso involucra y exige responsabilidad. Alguna vez, yo cuando saqué mi grado de doctor, era profesor del doctorado. Era mi primer curso en el doctorado. Entonces yo decía, reflexionando, tener el grado de doctor sí es una exigencia fuerte. Si de verdad lo vemos que esto es real, ¿no? No es fácil, porque tú cuando sales a la sociedad debes de ser ejemplo. Eres el doctor, entre comillas. Todos esperan algo bueno de ti, ¿no? No solo en el conocimiento, sino también como persona. Tienes que ser un ejemplo en tu familia, ¿no?, en tu barrio, porque todos esperan de ti. Ya llegaste a la cumbre del conocimiento. Mira, fíjese, pero me pregunto ahora, ¿no?, ¿así estaremos todos los doctores? Parece que no. ¿Listo? Entonces creo que estamos cegados ya por un aspecto económico, un aspecto de facilismo, mercantilista, ¿no? Este aspecto de la corrupción bastante nos ha afectado, ¿no? Usted mencionó el elitismo para la selección de... Ahora prácticamente no existe eso, pues. Pero recuerde que hay un límite de vacantes. Sí. O sea, no todos van a ingresar. Seguimos en algo parecido, salvo que vaya a una academia, ajá, con ingresos directos, que muchas universidades tienen, ¿no? Incluso se ha promovido una ley de eso, ¿no es cierto? De que debería ser el acceso libre a la Había universidad. la propuesta con Castillo, sí, como en Argentina, ¿no? Claro, claro. Se llevaba el ciclo cero y los que aprobaban el ciclo cero seguían. Ahí se va filtrándose, pues. Sí. Pero frente a ello también, de hecho, que creo que la universidad pública no está preparada para ese nivel, ¿no? Universidades grandes, por ejemplo, que son bien demandadas por estudiantes o postulantes, sufren del aspecto de infraestructura. No tienen, ¿no? Quizás yo veo aquí en nuestra Universidad Huanta, quizás por lo que sea nuevo, tenemos todavía ambiente, sí, tenemos infraestructura que otros de verdad se sorprenden. Sí, sí. Y cuando vamos a una universidad que tiene pues ya años, no pasa lo mismo. Claro, ¿no? Es una ventaja. Sí, entonces yo creo que como universidad nueva es más fácil adecuarte a las exigencias. Pero cuando ya es una universidad antigua, adaptarse es un poco difícil porque ya tiene su cultura organizacional, ya tiene su formación, su estructura ya está. Es su propio problema, ¿no? Sí, ahorita, sí. Por ejemplo, San Marcos ha sido tomada por los estudiantes para evitar o hacer propaganda contra la firma de una ley que favorezca la reelección de la rectora Kelly. Sí, pues. Y a la vez, la universidad
Católica de Lima también algunos han tomado porque ya están anulando la escala más baja de pensiones. ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que en este aspecto los estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos tienen el justo reclamo, ¿sí? ¿Por qué? La ley universitaria actual prohíbe la reelección inmediata de los rectores, vicerrectores, ¿no? Pero justamente lo que decía, ¿no? Cuando a la academia entra la política, lo malogra. Entonces aquí ya se está viéndose un aspecto más económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Justo en su aniversario, el 12, ¿no?, de mayo, mientras la rectora supuestamente iba al Congreso a recibir un documento de felicitación por el aniversario, no era así, sino estaba llevando bajo el brazo ya una norma ya, ¿no?, que no ha seguido el debido proceso inclusive para su aprobación, ¿no? Entonces fíjese que eso está buscando, y también que coincidentemente, ¿no?, ya está en época electoral la Universidad de San Marcos, todavía no se ha aperturado la inscripción de las listas, entonces quiere que se apruebe, ¿no? Si se aprueba esto primero, entonces ella, según la ley, va a estar facultada, ¿no? Entonces tendría puertas abiertas. Pero también yo creo que si es que el río suena es porque piedras trae, ¿no? ¿Qué es lo que se escucha en los pasillos, por ejemplo, por la universidad, por los estudiantes que indican ahí, ¿no? Indican lo siguiente, que la rectora, Geri, lo que ha hecho es ya capturar, ¿no?, lo que es el comité electoral, ¿no? Casi eso ya se hizo ya hace 2 años, ¿no? Cuando iba a haber la elección, lo que han hecho es descalificar a los otros contrincantes en la carrera política. Entonces simplemente ella quedaba, entonces era ganadora absoluta, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay otro aspecto. No es el aspecto de querer apoyar a la educación, hacer el bien, ¿no? Porque si una persona como autoridad hace el bien para la institución, yo creo que la masa estudiantil, la masa de los profesores lo pueden pedir, lo exigen. Pero cuando es ya cuestionable, creo que no va en este caso, ¿no? Entonces, justamente ahí los estudiantes se levantaron y yo creo que la Universidad de San Marcos es más conocido por ese aspecto también, ¿no? Todavía prima ahí la Facultad de Ciencias y Letras, en las cuales el pensamiento que ellos tienen sí es de hacer respetar sus derechos. Aquella vez también ellos tomaron local, hicieron dar paso atrás. También después la misma rectora quiso cobrar a los que estudian segunda carrera o se hacen los traslados, ¿no? También han hecho retroceder eso con una huelga los estudiantes. Entonces yo creo que lo que se pide es que haya justicia, ¿no? O respeto a la ley, pues. Si la ley universitaria dice eso, entonces no sé cuál es el afán de seguir buscando persistir en este puesto, ¿no? Hablando de ley y retomando el tema de la meritocracia docente, justamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, encabezada por la doctora Geri, convocó, ¿no?, para el cumplimiento de la ley de nombramiento extraordinario docente, sí, en diciembre, y al día siguiente lo anuló, justamente argumentando, ¿no?, que mejor hay que hacer un concurso para nombrar a los mejores. ¿Qué piensa usted de esto? En este aspecto, mira, lo que hacen es, me parece que es un cálculo frío que hacen los políticos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya no es un aspecto académico ya. Alguna vez yo, cuando la rectora indicaba inclusive que no podrían estudiar 2 carreras, yo por X motivos revisé en la página de SUNEDU grados y títulos. La rectora Geri tiene 2 títulos, claro, ¿no? 2 carreras que ha estudiado en la misma San Marcos. ¿Y eso es mejor? ¿No? Ha estudiado contabilidad y derecho. Tener más disciplinas. ¿No? Pero yo digo, ¿por qué ahora no permite que los otros estudiantes estudien? O sea, es algo egoísta también, ¿no? Claro. Entonces, porque si ella hubiese estudiado uno solo, estaría en la razón. Pero ahora no, pues. ¿No? Ella ya se ha beneficiado y no quiere que otros se beneficien. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Y ahora, cuando están en el poder, lo que hacen es buscar justamente quiénes han entrado. Por ejemplo, en otras universidades también se nota eso, ¿no? ¿Quiénes han entrado? Si esa gente se nombra, ¿me van a apoyar? ¿Son de mi partido? Claro. ¿No son de mi partido? Y ella lo sabía, pues. Claro, pues. Y los 200 posibles nombrados.
O sea, no da una seguridad si van a ser agradecidos o mal agradecidos. Sí. Entonces ahí también hay un juego entre ellos, ¿no? A veces no calculan bien, pues, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay justos reclamos, tanto de los estudiantes en San Marcos o en la PUC también, ¿no? Sí, que han tomado este aspecto del doctorado, sí. Les han alza de costo, ¿no? Ya no hay pensión mínima. Creo que antes había 7 escalas. Sí, la escala última. Ahora las últimas ya no existen, ya se han agrupado todos en uno solo. Sí. Entonces yo creo que eso afecta directamente al padre de familia. Claro, por eso los alumnos han tomado el reclamo. Entonces, un grupo de ellos. Yo considero que sí están en su justo reclamo, porque puede haber un aumento, sí, en su escala de pago, pero eso tiene que ser proporcional en el tiempo, ¿no? No pueden decirnos que hoy día entras, ejemplo, ¿no? Con 1.200 y mañana yo tengo que pagar 1.500 o 2.000 tantos, ¿no? O sea, ¿de dónde? ¿Cómo? No justifica este aspecto, ¿no? Ahí está pues lo que siempre decía, ¿no? En la privada no se hace huelgas, ¿no? Sí se hace huelgas. O sea, la huelga es un derecho que uno, a veces cuando tú presentas un documento, no te atiende, entonces tienes que acudir, ¿no? A hacer una protesta. Claro, acá porque es la única forma. Sí, San Marcos y la sí, el rectorado lo tomaron. Entonces, yo creo que son universidades también grandes, son de prestigio ambos, ¿no? Y están dando esta lección para las demás. ¿Sí? Y hablando de protestas docentes y estudiantiles, una de las 3 confederaciones de docentes a nivel nacional, la FENDUP, con una sola P, está convocando para el día de mañana un paro nacional, reclamando pues la homologación de sueldos, reclamando la firma de una ley para un aumento de unos 700, 800 soles, entre otras cosas más, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? Esto de acá de la huelga de la docencia universitaria y todo el sector de educación aquí en el Perú, a lo largo de esta data que viene en el tiempo, yo creo que ya nos estamos acostumbrando a hacer huelgas, ¿no? A hacer paros, ¿no? A luchar, ¿no? A exigir más que todo. Esto es una exigencia que no debería de haber, es cierto, pero ¿por qué existe? Porque se dio la ley, ¿no? Pero no se cumple, ¿no? Pero es medio raro también este aspecto cuando uno mira, cuando están en el Congreso los congresistas, hoy día se les ocurre formular una ley para ellos que les beneficie, de inmediato se aprueba y de inmediato se aplica. Sí. No están beneficiados ahí, ¿no? O sea, para la parte política es de inmediato. Entonces, para la parte de la docencia, en este caso la docencia universitaria, ¿no? Hace su exigencia, le atiende su pedido, aunque de manera parcial, se saca y se promulga la ley, pero no se cumple. Entonces yo creo que aquí también el cuerpo de los docentes universitarios, agremiados en este caso a la FENDUP, ¿no? Tienen pues también ese justo reclamo, ¿no? De por qué no se cumple lo que está en la ley, ¿no? Incluso con la anterior ley universitaria ya, ¿no? Lo que es la homologación de los sueldos, eso es casi de siempre, ¿no? Entonces no nos escuchan, no nos atienden, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que sí, ¿no? Por eso se han dado muchas veces las huelgas, los paros, ¿no? Entonces hay un reclamo, ¿no? De la parte de la docencia. Sabemos que todo sube, es cierto, ¿no? Se ha mejorado en parte, es cierto, pero ¿cómo? A costa de luchas, de huelgas, de exigencias, que muchas veces incluso a la docencia pues la sociedad mismo ha criticado, ¿no? Que son vándalos, que están perdiendo clases, etcétera, cosas. Pero yo digo, no hay otra forma más cuando ya se han agotado los trámites del papeleo, entonces no hay otra forma más de hacer una protesta levantando tu voz, ¿no? Y que seas pues escuchado. Creo que es la única que está dando respuesta hasta ahora, ¿no? Retomando lo que hace el Congreso, ellos han fundado, ¿no? Por medio de leyes nuevas universidades, más de 20. Ajá. Pero el problema es que muchas de ellas no tienen presupuesto, ¿no? Programado, así que las nuevas comisiones tienen que agenciárselas para buscar esto, ¿no? Exacto. Pero a su vez esto beneficia la descentralización de la educación, ¿no? La democratización de la educación, o sea, tiene sus pros y sus contras. De hecho tiene pros y contras, ¿no?
Y justamente de antes hablamos al inicio que en el mundo habían pocas universidades, no se atendía a todos. Entonces, ¿qué hicieron? Aparecieron las universidades privadas, se regaron, ¿no?, atendiendo esa necesidad de los estudiantes, ¿no? Pero apareció también lo que es el licenciamiento, condiciones básicas de calidad, cerraron a muchas universidades. Entonces, ¿qué pasó? Nuevamente se ve desatendido esa población de estudiantes que egresan de los colegios secundarios, ¿no? Pero también aquí hay una irresponsabilidad de la parte política, más que todo del Congreso, ¿no? Han creado universidades quizás sin ver la necesidad real, ¿no? Sí. Hay distritos pequeñitos, ¿no? No se ha visto, por ejemplo, en un distrito una universidad. Yo considero, por ejemplo, que está bien que sea por cada departamento, ya tenemos ahí nuestra universidad. Hasta 2 por departamento puede ser, ¿no? ¿Por qué? Eso es irresponsabilidad. No hay presupuesto. Y cuando hay más universidades, ese presupuesto que está destinado se va a dividir entre todas esas universidades, ¿no? Entonces, yo no sé de qué calidad hablamos. Justamente esa ley de licenciamiento, de las condiciones básicas, ahora ya no existe. Ahora hay otra vez proliferación de universidades nacionales, creación quizás por un aspecto populista de los congresistas por ganarse el voto, han creado universidades por aquí, por allá. Pero también no puede ser la solución aumentar el presupuesto, por ejemplo, en educación y bajar las compras militares, por ejemplo, estos aviones de Estados Unidos. Eso, ¿no? Entonces, mira, hay presupuesto, hay dinero que se está desviándose en otras necesidades que no son, pues, aquello que puede atender la necesidad del pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que este aspecto tiene que regularse. No creo que siga así, tiene que regularse. ¿Cree que el próximo gobierno puede arreglar esto? ¿O es una fe? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un aspecto crítico, pensante, ¿no?, yo creo que algunas universidades no deben licenciarse de estas nuevas que aparecen, ¿no? Salvo que aumente el presupuesto. Exacto, se necesita presupuesto. ¿Por qué? El otro aspecto también, mira, han capturado, la parte política ha capturado lo que es la SUNEDU. Ah, claro. ¿No? Entonces lo ha debilitado a la SUNEDU. Entonces, ¿qué pasó? Justamente ahora aparecen universidades, porque más antes estaba normado la creación de una universidad, la creación de una facultad, de una escuela, un programa de estudio, tiene requisitos. Ahora el doctorado puede ser online, vale como si fuera ahora normal, presencial, ¿no? Entonces, mira, fíjese, ya no es con esa exigencia ya. Y de paso, las universidades privadas que han sido cerradas, nuevamente ahora los están aperturando, ¿no? Entonces yo digo, con tantas universidades estatales ahora que se han creado y nuevamente las privadas que fueron cerradas también se les va a dar la apertura, no sé en qué mundo vamos a vivir. Quizás en cada barrio vamos a tener universidad, ¿no? Entonces, este aspecto ya quita pues la calidad, resta la calidad, ¿no? Usted mencionó un aspecto importante de la universidad, la investigación. Pero se le critica a la universidad que está investigando cosas que no resuelven los problemas de su comunidad, que se le da espaldas sobre su realidad, ¿no? Investiga cosas que no solucionan problemas reales de la sociedad, sino que les da puntaje, aumenta su currículum. ¿Qué piensa de esto? Yo creo que aquí hay un divorcio, ¿no? Entre, primero, el docente universitario que hace investigación y el aspecto político del área local. Por ejemplo, yo si quiero investigar algún tema en particular y atender la problemática de esta sociedad, tengo que ver primero qué problemas tiene esta sociedad, ¿sí? Entonces ahí tengo que plantear alternativas de solución. Esto no es nuevo, esto por ejemplo siempre se dio, ¿no?, en los reglamentos de grados y títulos de los estudiantes, tanto de pregrado, maestría, doctorado, está escrito eso, ¿no? Si tú tienes un planteamiento, una tesis, debes resolver el problema primero aquí, dice, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que el estudiante en realidad no pretende resolver el problema. Lo que pretende en su intención es conseguir el grado, conseguir el título. Eso es lo que consigue, ¿no? Entonces resulta que hasta el día de la sustentación, sustenta, está aprobado, listo, ahí termina, ¿no? Después de eso, ¿dónde terminaron todas las tesis? En
en la biblioteca. En las bibliotecas están las tesis. Muy bien, en esa tesis está tratándose un problema de la sociedad, pero esa tesis no sale de la biblioteca. El alcalde quizás, que es el actor ejecutivo en este aspecto de la política local, desconoce esos resultados que están en la tesis, ¿no? Ya sea de maestría, de doctorado, de pregrado. Salvo que esté interesado y vaya a la universidad a buscar esa información. Eso también, ¿no? Sería una cultura, ¿no? No sé si será del mismo alcalde o de repente algún personal que tenga, o ¿no? que la misma universidad proponga. Yo creo que eso sería lo mejor, ¿no? Claro. Entonces la misma universidad que tenga toda una cartera de proyectos de investigación con resultados y le entregue al gobierno local, ¿no? Entonces ahí el gobierno local sí podría ver, ¿no?, qué investigación se puede priorizar para poder atender, ¿no? Entonces esa parte falta conjugar ahora, ¿no? Porque el alcalde entra también con otros fines, pues. Claro. Él no está en la ciencia, él está en la política. Él quiere, claro, quiere recuperar lo que ha invertido. Su campaña. Claro, cuánto ha invertido en la campaña, eso quiere recuperar. Yo creo Salvo que esas excepciones. sí, puede haber excepciones, sin totalizar, desde luego. Volviendo al tema de la selección, del elitismo estudiantil para las universidades, para ingresar a una universidad en promedio es necesario entonces ir a una academia, porque lo que le enseñan en el colegio no les piden el examen de admisión, piden cursos que nosotros sí hemos llevado en nuestra época, pero actualmente hay un divorcio entre los cursos que enseñan los colegios y las exigencias del examen de admisión de las universidades. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Quién se beneficia con esto? ¿Las academias, tanto privadas como de las universidades? Yo creo que sí. Por ejemplo, si hablamos de un divorcio entre la universidad y lo que es el ente social, que es la política local que se tiene, también hay otro divorcio. Hay un divorcio, y quizás bien alejado, hay una brecha entre lo que es la educación básica y la educación superior universitaria, ¿no? Nunca hemos tenido una reunión, ¿no? ¿Cuál es el norte que nosotros formamos en nuestros estudiantes? ¿Entre quiénes? Los profesores de la universidad con los profesores de secundaria, por ejemplo. No se tiene, ¿no? Y muchos somos padres de familia que tenemos nuestros hijos tanto en nivel secundario como en la universidad, y hablamos con los docentes, ¿no? Preparemos para la universidad, pero ¿cuál es el mensaje que manejan ellos, ¿no? En la educación básica, nosotros no estamos preparando para la universidad, nosotros estamos preparando para la vida, estamos formando seres humanos. Es una educación básica, ¿no? Entonces, yo creo que este aspecto ya hay un divorcio, ¿no? Pero si muy bien también conocemos otras realidades, por ejemplo, los colegios de alto rendimiento, ¿no? El colegio de alto rendimiento, ¿por qué no tiene la misma currícula de la educación básica? Alguna vez yo también fui profesor de alto rendimiento. Bachillerato a nivel internacional. Bachillerato a nivel internacional, llevan cursos, no llevan áreas. ¿No? En nuestro tiempo, antes, nosotros también llevamos cursos. Sí. ¿No? Pero ahora, filosofía, ahora sí, solo se lleva la universidad. ahora es área, y cuando es área me parece que es muy genérico, muy genérico es. Entonces yo digo que ese estudiante egresa con esos conocimientos muy, muy básicos, sí o sí requiere de una preparación de una academia. Entonces justo, también es una fuente de ingreso para la misma universidad, por eso tiene el famoso CEPRE, sí, ¿no? El centro preuniversitario. Entonces, pero como también está limitado por el espacio, la capacidad que puede brindar a esos estudiantes, entonces, ¿qué hacen los demás? ¿No? Necesariamente tiene que ir también a lo que son las academias privadas, ¿no? Sí. Y las academias privadas Grandes negocios. es un negocio, ¿no? Si yo digo, si se puede supervisar, verificar todo este aspecto a las academias, si de verdad dan un estudio también así con calidad, excelente. Pero nos damos cuenta que no es así, ¿no? Las academias no tienen local propio, a veces están alquilados en locales pequeñitos. Sí, sí, los ¿no? asignan. Sí, bien asignado, hay mucha población, sobrepoblación, ¿listo? No hay los materiales adecuados, entonces yo creo que también ya mucho parte de uno mismo para que se prepare. Claro, hay muchachos que heroicamente se preparan Sí. con libros, internet,
van a las bibliotecas, Sí. sin necesidad de una academia, ¿no? Pero También, son pocos ellos, sí, es cierto, porque no todos también cuentan pues con el factor económico, eso es una limitante desde luego. Claro. Sí. Doctor Zuccari, en el supuesto, sea quien sea el próximo presidente o presidente del Perú, y le propone ser ministro de Educación, en el supuesto caso, ¿usted qué haría? ¿Qué medidas extraordinarias, urgentes haría usted o propondría el gobierno central? Viendo ese supuesto, yo creo que esperemos, yo digo, no solamente mi persona, cualquiera que pueda ser nombrado o designado como ministro de Educación, debe ver primero la problemática que estamos tratando ahora, por ejemplo, ¿no? Y no ver ese aspecto económico y estar ciego frente a la realidad que nosotros podemos vivir. Entonces, yo creo que se necesita una reforma educativa, ¿no? Desde el sistema, ¿no? Por ejemplo, más antes, ¿cómo era nuestra educación? En educación básica, refiriéndonos, eran calificativos con notas, sí, con valores numéricos, sí, ¿no? Y se llevaban cursos, ¿no? Sí. Ahí estaban los cursos de filosofía, geopolítica, historia, Educación ¿no? política, Sí, eso sí, psicología, historia ¿no? universal, Sí, historia del Perú. exacto, ahora ya no existe Geografía eso, del ¿sí? Perú. Entonces ya no existe, ¿no? Se han dado en áreas, me parece muy general, ¿no? Y el otro aspecto también, quizás viene ya del aspecto legislativo, ¿no? Hay leyes ahora que a los estudiantes ya no se les puede decir nada. Eso también baja la calidad, ¿no? Porque, querramos o no querramos, nosotros somos seres humanos que necesitamos en nuestros primeros años cierto nivel de exigencia, ¿no? Yo todavía soy de esa, quizás de las últimas promociones donde decía que la letra entra con sangre. Nosotros teníamos el famoso rincón, ¿no? En el cual sí, el azote, ¿no? A los varoncitos nos bajaban el pantalón, a las chicas inclusive les remangaba la falda y su azote. ¿Está proponiendo volver a esa Entonces, disciplina? yo creo que sí, porque si nosotros vemos por ejemplo, a mis contemporáneos mayores, inclusive a la promoción de mi padre, inclusive, ellos dicen que antes la educación era mejor que hoy. Más exigente. Más exigente, el respeto, cómo se manejaba. Sí. Ahora se ha perdido todo esto. Sí, es cierto, ¿no? ¿no? Sí. Ya no hay respeto, ¿no? Ya no hay exigencia, al estudiante no le puedes decir nada, y como es eso, yo no sé si eso es política de Estado o hay alguien que nos está manipulando desde arriba, porque quieren vernos así, ¿no? Entonces yo digo, en mi clase inclusive le digo, si nosotros estamos en la universidad, yo quisiera al menos que su masa gris sea pensante, que sean críticos, ¿no? No necesito que me exijan, pero yo puedo exigirme como estudiante universitario, ¿no? Y no todo es amén, ¿no? Si el profesor, la autoridad o alguien está haciendo algo indebido, hay que denunciarlo en el momento. Pero muchas veces hablamos con los estudiantes, ¿qué dicen? Los estudiantes indican, ¿no? ¿Por qué no denuncias cuando hay un problema? Dijimos. Yo digo, no, se va a vengar con mi nota. Entonces yo le digo, eso que estás pensando tienes que cambiar. Porque si estás así pensando ahora como estudiante, cuando vas a salir, vas a ser profesional, también vas a decir lo mismo. Ya estarás trabajando de repente en una empresa. ¿No quieres denunciar algo? ¿Por qué? Porque mi jefe me va a botar del trabajo. Sí. O sea, eres sumiso. Y quizás eso quieren los países pues, que nos manipulan, ¿no? No somos críticos, independientes, pensantes, ¿no? Entonces yo digo, no nos estamos formando como un buen profesional, ¿no? Este aspecto debe darse así. Entonces, regresar a esa educación antigua, ¿no? Pensamiento crítico. Para mí sí sería mejor, ¿no? Ese curso, por ejemplo, los grandes políticos, filósofos, pensadores, ¿dónde deben de estar? En la universidad. En la universidad deben de estar. Entonces, ahí se deben de formarse los cuadros políticos. Ahora vemos en la política, ¿quiénes están? ¿Quiénes están como congresistas, diputados, senadores? Prontuariados. Todos tienen juicio, problemas, penales. denuncias, ¿no? Entonces, mira, ¿qué sociedad queremos?
Si ellos son los que nos van a legislar, ellos son los que van a hacer las leyes. Pero profesor, ¿no? hay mucha gente que es docente y preparada y no le interesa participar, y justamente por eso entran esta clase de personas. También hay Eso un también aspecto, ¿no? Responsabilidad de ellos, ¿no? Sí, pues, alguna vez yo les cuento algo personal, ¿no? Algunos amigos me dicen, oh Reinaldo, mejor tú preséntate, tienes una buena idea, preséntate. Y yo dije, no, con la política no voy, porque la política es para otra forma de pensar. Y a veces digo, espero no pecar, si algún día voy a entrar a la política, quizás me vuelva corrupto, sea el más mentiroso, tenga denuncias, ¿no? No quisiera verme así. El poder corrompe. Sí, porque hay un dicho también que dice, ¿no? Dale plata al pobre y dominará con la corrupción. Mira, entonces va a crecer su poder, ¿no? Entonces, este aspecto es delicadito, ¿no? Para poder visualizar. Entonces, hay aspectos que podemos cambiar, ¿no? Esa educación antigua que se tiene, se podría, por ejemplo, reactivar la SUNEDU con ese licenciamiento, con las condiciones básicas. Sí. Yo creo que la exigencia es buena, porque nos hace competir. Una sana competencia es bueno, porque ambos, ¿no? Si nosotros competimos sanamente, ambos crecemos. Sí. Pero cuando ya no hay algo que nos exige, ¿no? Ya te sientes que sabes todo, que puedes todo, que eres el mejor. Entonces no hay una forma más de superarse, ¿no? Piensas que estás bien así. Entonces yo creo que ese aspecto está mal, ¿no? Entonces estos aspectos deben de concatenar, ¿no? La educación básica con la educación superior universitaria en este aspecto. En general, usted como padre de familia, ciudadano, docente, ¿es optimista o pesimista ante lo que se viene, el futuro de nuestro país? Ya. No importa la condición cómo se dé en el futuro, pero por el simple hecho de ser una persona humana, yo creo que ya por genética uno debe tener esa condición, ¿no? De ser positivista, de ver algo bueno. Tener fe. ¿No? Claro, tener la esperanza de que va a ser, ¿no? Va a haber un cambio, va a ser mejor, ¿no? Porque si desde ahora ya estaríamos todo pesimista, de repente con un mal ánimo, decaído, entonces, no sé, de repente nuestro aspecto mismo como ser humano estaría decayendo, ¿no? No estaríamos en ese proceso de desarrollo. Porque la educación, ¿qué hace al ser humano? Desarrolla, y desarrollar significa eso, ¿no? Mirar hacia arriba, no importa la condición como esté. Sí. Nuestro país es rico en recursos naturales, hay gente trabajadora, fuera y dentro de la universidad. Tiene potencial para salir de su desarrollo y la dependencia económica y política. ¿Cómo ve usted eso? Es cierto, por ejemplo, nosotros tenemos ese dicho, ¿no? Que en el Perú, el peruano es pues un pobre sentado en un banco de oro, ¿no? Sí, entonces si nosotros tenemos tanta riqueza, y de hecho tenemos una riqueza natural, ¿no? Somos un país bien extenso, ¿no? Con bastante espacio, a pesar de que mucha hemos perdido geografía y todo, mucho territorio, sí. Mucha historia. Entonces, alguna vez me puse a pensar, ¿no? Y reflexionaba de la siguiente manera: ¿habrá una universidad que nos enseñe de verdad a fabricar algo? Si tenemos tantos recursos, ¿por qué nosotros el recurso seguimos enviándole al extranjero? Y no lo... ¿Por qué no procesamos acá? aquí mismo? ¿No? Entonces, si agarramos el mineral, por ejemplo, ¿por qué no fabricamos aguja, alambre y lo llevamos al otro país? Mira, fíjese, eso cambiaría, eso nos haría potencia, sí nos haría potencia. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la explicación de que eso no sucede? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esa corrupción, ¿no? Ese manejo desde arriba, que solamente uno ve de repente el presente como persona y no como país, dice, ¿qué me importa? ¿No? También hay intereses foráneos, ¿no? Claro, estamos abandonados en acá, ¿no? Uno busca vivir el presente, de repente asegurar a su familia en el aspecto económico y listo, ahí está feliz. Entonces yo digo, no estamos viendo como país en acá, ¿no? Aquí al Perú entran y salen como si fuese su casa, cualquier extranjero. Pero si tú vas a otro país, no es así. Hay más control. ¿Sí? El mismo Bolivia, cerquita Bolivia con Perú. En Bolivia no es igual como entrar al Perú. En el Perú eres libre, normal.
Entonces yo creo que ese aspecto también descuidamos, ¿no? No hay patriotismo, quizás porque ya no se lleva el curso de educación cívica. Podría ser también producto Sí. de la herencia colonial. También, ¿no? Tenemos todavía su Hemos modo de perdido, racismo. la gran parte de la población ha perdido su identidad. Asimismo, yo leía un artículo, ¿no? Cada universidad debe tener su propia identidad. Entonces yo digo, si como persona yo ya perdí mi identidad, entonces yo llevé un curso, recuerdo, que era Defensa Nacional en la Vía Real. Entonces, ahí dice, tú no puedes amar a algo que no conoces. Es cierto, ¿no? Nosotros preguntamos, por ejemplo, a alguien de la zona rural, ¿dónde quieres ir? Quiero irme a Estados Unidos. O sea, a veces te venden eso, que allá es mejor. Y cuando yo primera vez llegué a Lima mismo, inclusive con mis colegas, decíamos, ¿no? Uno de ellos tomaba la fotografía, mira, a esto vienen nuestros paisanos de la sierra, decía, y tomaba foto, a sufrir vienen. Cuando allá nosotros tenemos amplios terrenos, ganado, hay chacra, agricultura, hay de todo y podemos pasar una mejor vida. Y seguridad ciudadana. Sí, allá vive más seguro que en acá, ¿no? Lima está sobrepoblada, ¿no? Quizás hay algunos lugares, sí es cierto, ¿no? Son las residenciales, todo, pero si nos fijamos en la periferia, ¿cómo está? Está peor que en nuestro lugar, ¿no? Entonces, chantajes, sí, asesinatos. sí, hay de todo. De hecho que cuando un poblado crece, también pues crece en todo aspecto, ¿no? Con Sí, su sí, pro sí. y contra. Sí, sí, sí. Entonces necesariamente trae todo este aspecto, ¿no? Entonces eso podría ser algo negativo para lo posterior, para lo futuro, en un pueblo alejado, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, que es relativamente joven, tiene actualmente 3 carreras de funcionamiento, se fundó con 5, ¿no? Sí. Y se podrá, en la medida de lo posible, abrir esas 2 nuevas carreras o otras nuevas. ¿Qué necesidad hay o de cuál carrera sería conveniente abrir? Un punto personal en este aspecto, yo creo que hay una política que dice lo siguiente, ¿no? La universidad es el centro de desarrollo, es un polo de desarrollo de cualquier pueblo, Sí. donde se encuentre. Entonces seguramente los pobladores de acá, los huantinos originales, ¿no? Nativos de acá, netos, ya deben ver este cambio ya. Seguro que Huanta no es así igual como antes, hace unos 15 o 20 años. Seguro que ha cambiado, puedo decir Claro. eso, ¿no? Ahora, este cambio puede ser lento o puede ser acelerado. Todo eso ¿de qué depende? Eso depende de la gestión de las autoridades, de la gestión, por ejemplo, no solo autoridades de la universidad, sino también las autoridades de acá, del contexto local que nosotros tenemos, ¿no? La población misma tiene que apostar por su universidad. Entonces, yo me imagino de acá unos 15 o 20 años más, ya no va a ser una universidad con 3 carreras, ¿no? De repente tendrá 2, 3 campus universitarios con muchas carreras. Quizás yo decía cuando vine acá también, ¿no? Entre Huanta y Luricocha, ya todo un poblado ya, ¿no? Entonces imagínense, ha crecido bastante y se nota. Ahora muchas casas, terrenos ya están construyendo con material noble, ya tiene otra forma de ciudad, ¿no? Entonces se va desarrollando. Y no solamente aquí estudian pues hijos huantinos, sino también vienen de otros lugares, ¿no? Y justamente eso es la universidad. Universidad viene del término universal, que se abre, ¿no? No es solamente para Huanta, tampoco tú formas solamente para Huanta, sino estos profesionales que se están formando aquí incluso van a salir. Muchos saldrán al extranjero, inclusive van a salir a muchos departamentos, así como nosotros hemos llegado también acá, ¿no? Entonces fíjese que esto sí va a desarrollar. Ahora, ¿qué carreras son necesarias, por ejemplo, aquí, ¿no? Si nosotros revisamos la teoría, de hecho que nos va a decir primero hay que hacer un estudio de mercado, Sí. ¿no? Porque eso sí es aquello que va a justificar. Ya se hizo, ¿no? Sí, sí, en nuestra universidad ya se hizo ya lo que es el estudio de mercado, ¿no? Ya sea para pregrado, incluso para posgrado. Entonces hay que ver ese resultado, qué es aquello que nos está pidiendo, ¿no? ¿Cuál es aquello que se necesita acá en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que con ello sí va a tener esa posibilidad de crecer como universidad, ¿no?
hay carreras clásicas con nombre clásico, desde luego, ¿listo? Pero también hay otras carreras con nombres nuevos, sí. Nuevas carreras, sí. ¿no? Incluso hay que mirar a otras universidades. Bueno, yo miro, siempre acá lo tomo como ejemplo, a la Universidad de San Marcos, a la Universidad de la UNI, la Católica, ¿no? Que son casi referentes aquí en el Perú, entre las mejores. Entonces yo veo, por ejemplo, antes no había, por ejemplo, en la UNI la carrera de ciberseguridad. No había, ¿no? Entonces ya crearon esa carrera. Entonces si buscamos su posicionamiento actual, no hay, pues no existe, porque es nuevo. Entonces va a tomar su tiempo para posicionarse, es cierto, ¿no? Yo también estuve analizando eso en estas carreras que nosotros tenemos aquí en Huanta. Son nuevas, no existe eso en el mercado, no hay, porque no es una carrera clásica, ¿no? Después otra carrera que vi, por ejemplo, inteligencia artificial, Sí. ¿no? Ingeniería en inteligencia artificial, ciencia de datos, eso nunca ha existido, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, mi carrera se creó en 1981, entonces regresando en el tiempo, antes tampoco había estadística, había solamente matemática, ¿no? Habían físicos y matemáticos. Entonces la necesidad crea eso, ¿no? La carrera de estadística. Ahora, esa carrera de estadística está cambiando, está mutándose, ¿no? Ahora se llama ciencia de datos. Entonces yo creo que eso también hay que ver, ¿no? Son nuevas carreras. La carrera de informática no existía antes, sí. Sistemas no existía, ¿no? Pero hoy por hoy ya es una carrera conocida, requiere, ¿no? Yo recuerdo en historia de la informática, en mis aulas cuando estudiaba, el creador de la Apple, Steve Jobs, Sí. le preguntaron, ¿no? ¿Para qué creas? Primero, ¿qué es lo que estás creando? ¿Cómo se llama ese dispositivo? Y a alguien se le ocurrió una computadora. ¿Y para qué vas a crear computadora? Eso es para las empresas. Pero decían, ¿no? En nuestra realidad, ¿cuántas empresas hay? A ver, contemos, habrá unas 50 empresas ya. Necesitamos solo 50 computadoras. Obviamente con un costo alto, la empresa nada más podía comprar la computadora. Entonces, por ahí también Steve Jobs dijo, vamos a hacer que esta computadora llegue a los hogares así, muy comunes y corrientes. Entonces, para esos tiempos era imposible eso, bueno, era una locura de eso. ¿Quién va a querer una computadora, pues? Se decía que la computadora solamente sirve para sacar cuentas, para hacer proyecciones, para una empresa. Fíjese cuántos años han pasado, casi 50 años, y hoy por hoy, absolutamente, digo, todos ya tienen en casa una computadora. Incluso ni siquiera la PC de escritorio, la laptop. Mira, esa laptop era cara aquellos tiempos. Cuando yo era estudiante, ¿quién tenía una laptop? De verdad nadie, solamente el gerente de la empresa. Solamente tenía, el rector tenía, mira, fíjese. Y ahora ya vienen las computadoras cuánticas. Sí, con varios núcleos a la vez de procesamiento, hablamos de supercomputadoras, todo. Entonces, son pues el aspecto técnico. Desde luego, ¿quién lo ha creado eso? También la universidad, bueno, ¿no? La universidad lo ha creado. Hay la carrera de ciencias de la computación. Entonces, ellos traen ahora nuevas tecnologías. Entonces, como hay nuevas tecnologías y todas las empresas ahora sí trabajan con computadora, ¿no? Con informática, se necesita, pues, hay demanda de ese profesional. Hablando de inteligencia artificial, ¿qué opina usted de su uso como herramienta docente e incluso estudiantil? Ya, toda técnica o toda tecnología tiene pro y contra también, desde Claro, ¿no? Como un cuchillo. Sí, exactamente. Aquí, por ejemplo, en todo el Perú, voy a hablar del Perú primero. En el Perú, por ejemplo, ¿cuándo hemos sido regados por la tecnología? Prácticamente empujados así al agua, Sí. ¿no? Ha sido gracias a la pandemia, Sí. ¿no? Porque antes de la pandemia era otra nuestra forma de ver. Después de la pandemia, post pandemia, ahora es otro, ¿ya? Entonces ahora ya trabajamos con lo que son estas herramientas tecnológicas. Ya casi es común, porque los profesores, los estudiantes hemos llevado casi 2 años de modo virtual usando tecnología, con nuestras dificultades, pudiendo, no pudiendo. Los profesores se han capacitado, los estudiantes se han capacitado, ¿no? Entonces ya cierto dominio. Algunos sí lograron tener un buen dominio y ya no quieren regresar incluso, ¿no? Entonces, en este aspecto, hablando ahora de inteligencia artificial, es igual. La tecnología es como la lluvia, moja a todos.
Entonces, sí o sí, tienes que usarlo. Cuando no lo usas, te quedas rezagado. Así sea como empresa, empresario, o seas docente, todo. Pero creo yo que los países que no estamos desarrollados, no estamos todavía preparados para ese uso adecuado, ¿no? Muchas veces yo dije a mis estudiantes, hay un trabajo, por ejemplo, yo llevo cálculo, ya, matemática, física, estadística. Entonces yo le digo, ese problema antes era imposible de resolverlo. Ahora no. Ahora tómalo, fotografía y mándale a la inteligencia artificial y lo resuelve, paso a paso. ¿Listo? Pero el estudiante, como no está preparado más allá para poder aprender, solamente se limita a hacer eso. Y eso lo presenta como un trabajo. Pero no lo sabe hacer. No sabe usarlo, ¿no? Está bien eso. Yo, por ejemplo, digo a los estudiantes, primero, intenta tú a resolverlo. Intenta, resuélvelo. Cuando tú resuelves, encuentras un cálculo, ¿listo? El resultado, siempre uno se pregunta y dice, ¿es correcto o no es correcto eso? ¿Cómo saber? Antes yo iba a hacer revisar con mi profesor esto de acá, pero hoy por hoy ya no hay necesidad, pues para eso existe la IA. Entonces yo le tomo foto y le digo, IA, revísame. Mira, y la IA si me revisa y da ese mismo resultado o me dice que está ok, entonces significa que estoy aprendiendo. Para eso me sirve la IA, como estudiante. Mira, fíjense. Ahora, como profesor, obviamente uno ya conoce su área. Entonces, para nosotros es una herramienta más en nuestra actividad docente. ¿Yo qué hago a veces? Tengo 60 estudiantes. Tengo que calificar los 60 exámenes. Seguramente a mano me voy a demorar, pues, no sé, unas 4, 5 o 6 horas, ¿no? Pero fácil, lo escaneo todo eso en un archivo de PDF y le envío a la IA, revísalo. Y la IA me revisa y me da incluso observaciones. O sea, ya me ha facilitado, ¿no? Ha agilizado mi trabajo. ¿Cree que en el futuro la IA reemplace al docente de carne y hueso? No, eso sí puedo asegurar que no va a ser así, porque la IA en realidad no puede reemplazarnos a nosotros como seres humanos, que somos pues el aspecto más complejo, maravilloso que existe en este planeta Tierra. Tenemos emociones, sí, de las... en cambio la IA solamente es la inteligencia, pues. Sí, sí, imita, ¿no? Es un aspecto de ahí, ¿no? Pero no tiene más. Y esa IA funciona gracias a quién? A nosotros, ¿no? No va a poder hacer nuestro trabajo, no nos va a poder reemplazar, ¿no? Más antes igual decía, ¿no? De la carrera de ingeniería de sistemas. Aparece la carrera de ingeniería de sistemas, informática, pucha, nos va a reemplazarnos, que todo va a ser automatizado. Mira, han pasado cuántos años ya y no nos ha reemplazado. ¿Por qué? Es una herramienta más. Entonces la IA también es una herramienta. Claro que va a facilitar nuestra actividad, lo hace quizás mejor, ¿no? Con la masificación de la tecnología, ahora en internet hay muchas herramientas. Pero en algunos países ya están prohibiendo el uso de esa tecnología en los colegios, ¿no? Los chinos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Sí. Entonces, es política también, ¿no? ¿Por qué? Hay estudios científicos del manejo de IA. Incluso el celular. Sí. El celular es una tecnología que nos ha facilitado la vida, sí es cierto, pero tiene su contra, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos conocen a la generación de los agachaditos. Sí. Porque todos están agachados. Ha matado la comunicación entre dos personas. Sí, por ejemplo, este aspecto, ¿no? Sí. De estar hablando, ver, por ejemplo, aspectos críticos de nuestra sociedad, de la realidad. Ahora ya no se conversa en una mesa. Están viendo el celular. Ahora, cuando entras a un comedor, a una pensión, un restaurante, miras a todos, están con su celular. Incluso individuales. Sí, yo me siento con un colega para conversar y no me hace caso. Digo, sí. Mejor no lo hubiera invitado. Entonces ha cortado este aspecto, ¿no? Entonces yo creo que se ha vuelto algo adictivo, ¿no? Es adictivo, bastante, ¿no? Incluso los niños, los bebés, ¿no? Son lo primero que están, no saben ni hablar, pero ya están con el celular, ¿no? Tiene pro y contra, y creo que más contra. Entonces el celular sí debe tener cierto uso, pero debe ser un uso racional, limitado, para ciertos aspectos, y no... ¿Qué hacemos más con el celular? Yo hice una encuesta, ¿no? Así un mini estudio
¿cuáles son las herramientas que más usan en el celular? ¿No? Entonces he visto que usan TikTok, Sí. Facebook, WhatsApp. Nada más, eso es lo que usan. Pero si tú te fijas, hay mucha herramienta Ah, que puedes sacarle provecho a este equipo. Sí, sí. ¿No? Aprender Es como una idiomas. supercomputadora, pues. incluso hasta hacer videos. Sí, sí, entonces se puede hacer bastante. Si no nos limitamos a este aspecto y nos ha consumido, pues. Ahora los jóvenes, incluso los mayores, ya no leemos un libro en casa. ¿No? En nuestro tiempo de ocio es solamente el celular. Sí. Entonces, También estamos adictos. somos adictos, sí somos adictos, ¿no? Justamente se dice adictivo porque eso se ha hecho un hábito, pues. Se ha hecho un hábito, es repetitivo, entonces quita un espacio y quizás por eso ya uno ya no piensa, no es crítico. Está distraído. Sí, está Muchas gracias, doctor Reinaldo Zuccari León, por su excelente participación el día de hoy, que nos ha honrado compartiendo su sapiencia y su experiencia. Es grato haberlo tenido. Sus palabras de despedida, por favor. Muchas gracias, colega Manuel, para mí es un gusto. Me he sentido renovado en este espacio porque hablar en radio, hablar en televisión y poder compartir también con el público, desde luego, nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra posición, es muy bueno, porque hablando de esto, de la realidad, ¿no? Mucho también de los medios de comunicación han perdido su fin, que es educar a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que este es un espacio, ¿no? Y aplaudo esa iniciativa que usted tiene, el programa que está conduciendo. Creo que tiene buen resultado, al menos para esa población todavía que tiene algo de esperanza para poder cambiar esta sociedad. Muchas gracias por sus muchas palabras. gracias. Buenas noches. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Soy Manuel Abraham Pacimeño y los invito a otra emisión de ¿Quién golpeó a quién? Hasta la vista, pájaro en cama.